Es un placer para mí el contar con la oportunidad de poderme dirigir hacia ustedes y en esta ocasión para poder apreciar el glorioso mensaje del Evangelio que el Señor nos ha dejado trazado en su palabra en beneficio de cada ser humano. Quiero invitarles en esta ocasión a leer en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Y allí precisamente en estos textos veremos al Señor Jesucristo invitando a toda persona a hacer algo que va a marcar la diferencia en su vida para siempre, por toda la eternidad, para siempre. Y vamos a leer el verso 13 y 14 y nos dice de esta manera: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que el Señor añada bendición a su preciosa vida a través de su santa palabra. Comenzando el verso 13, el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. Esta pequeña frase nos hace entender claramente que para entrar se requiere estar fuera. Y esto es lo que el Señor quiere enseñar a cada persona, a cada ser humano. Todo ser humano está fuera del camino de la vida eterna. Por supuesto, antes de haber entrado por la puerta estrecha. Y esa es la razón de la invitación del Señor. Él dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué hace esa invitación? Volvemos a repetir: porque todo ser humano nace fuera de este camino, nace fuera de esta puerta y nace en un camino ancho, como lo sigue explicando el verso 13 ahí. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva no a la vida, que lleva a la perdición. ¿Y qué dice la Escritura? Muchos son los que entran por ella. Déjeme decirle, estimado oyente, que todos nosotros hemos nacido en ese camino de miseria, de dolor, llevando en nuestra vida una carga terrible de pecado, de maldad, de rebeldía, de desobediencia hacia Dios. Una carga de mentira y engaño, de malas palabras, de malos pensamientos, de malas intenciones del corazón. Un camino de libertades hacia el pecado, hacia el mal. Un camino sin leyes que le restrinjan en cuanto a su vida moral. Hemos nacido así, de esa manera, porque la Escritura nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El salmista pudo decirlo en el Salmo 51: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, de manera que al momento de nacer de nuestra madre, siendo una criatura inocente, sin responsabilidad moral, pero cierto es que el pecado venía ligado ya en nuestra alma. Era cuestión de tiempo hasta comenzar a crecer y íbamos a manifestar lo que realmente venía ligado a nuestro corazón, a nuestro ser: la maldad, la rebeldía contra Dios, el amor al pecado, el deseo de hacer lo malo voluntariamente, sin tener que ser enseñados y sin tener que ser obligados a hacerlo, porque nacimos así, pecadores, en un camino ancho, en un camino de rebeldía, en un camino de obstinación, en un camino de orgullo, un camino ancho de muchas libertades, pero libertades fatales que conducen a la condenación, al lago de fuego. El Señor vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y eso es lo que pudo considerar en un camino ancho: personas sin rumbo, sin dirección, personas viviendo en las tinieblas, en la confusión de su alma,
personas encaminándose a la condenación eterna sin estar realmente convencidas del lugar hacia donde se dirigen. Por eso dice: entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque mientras permanezcas aquí, corres el riesgo de morir y perderte eternamente. Cuando seguimos más adelante en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, tarde o temprano el ser humano ha de enfrentar la muerte. Tarde o temprano el ser humano va a enfrentar la muerte. Y estoy seguro que usted ha sabido de personas, quizás familiares, conocidos suyos, que a lo mejor no estaban de avanzada edad, pero llegó el momento de morir y ya no están entre nosotros. Ya no puede dirigirles la palabra porque ya no están, se fueron, cruzaron el límite, porque cada ser humano tarde o temprano va a morir. Está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso la invitación de Cristo Jesús es urgente: entrar por la puerta estrecha. Mientras permanezcas en este camino, estás en un riesgo eminente de morir y perderte eternamente, porque después de la muerte, estimado oyente, después de la muerte ya no hay oportunidad. Esta invitación del Señor quiere dejar claro al ser humano en cuanto a esta necesidad, en cuanto a esta urgencia. El peligro es eminente. El Señor nos ha dicho en su palabra, también en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. La paga o el salario por el pecado es muerte. Quizás usted pregunte: hermano, ¿entonces significa que yo merezco la muerte o debo morir por mis pecados? Claro que sí. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Pero, ¿por qué el Señor está invitando a entrar por la puerta estrecha? ¿Y quién es esta puerta estrecha? Bueno, en Juan 10:9, Cristo Jesús pudo decir de sí mismo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sabe por qué Cristo Jesús constituye el único medio de ir al cielo? ¿Y por qué Él es la única puerta de salvación? ¿Y Él es el único camino estrecho que conduce a la vida? Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios, a quien destinó Dios para ser nuestro Señor y Salvador. Y esto implicó que Cristo Jesús moriría en nuestro lugar, pagaría por nuestros pecados, cancelaría nuestra deuda. ¿Qué implicaba esto? Si la paga del pecado es muerte, entonces esto implica que Él debía morir. Si su voluntad amorosa era salvar al pecador, Él debía morir. Claro, esto fue voluntario. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados a la muerte. Aun cuando las personas que le torturaron y le golpearon y escupieron su rostro y dieron de puñetazos y coronaron de espinas su cabeza y le golpeaban con una caña sobre su cabeza, aun cuando estas personas no entendían y no sabían realmente lo que sucedía en ese momento, ahora nosotros, por la palabra del Señor, nos damos cuenta que Él moría en nuestro lugar por nuestros pecados. Isaías pudo escribir mucho tiempo antes: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado oyente, el Hijo de Dios fue levantado en aquel vergonzoso madero. Después de haber sufrido la infamia, la burla y la ira depravada de los hombres, Él estaba clavado a la cruz. Y estando en ese estado, el dolor fue más intenso, más grande, porque allí Dios derramó su ira sobre su propio Hijo por nuestros pecados. Este es un acto extraordinario e inexplicable de gracia y de misericordia de parte de Dios hacia nosotros, culpables, dignos de condenación.
Qué gran amor el de Dios, que quiso castigar a su propio Hijo con tal de que usted y yo seamos salvos. Qué grande amor el del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que con un llamado amoroso invita y dice: entrad por la puerta estrecha, entra por la puerta estrecha, porque el camino ancho y espacioso conduce a la perdición, mientras que el camino angosto conduce a la vida. Y el Señor dice: entra por la puerta estrecha. ¿Quién es esta puerta estrecha? De nuevo, Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. ¿Cómo es que se abrió esa puerta al cielo? Tuvo que morir por nuestros pecados, derramó su sangre, la ira de Dios se derramó sobre él. Y en base a su muerte, su sangre derramada, es que los pecadores tenemos en Cristo Jesús, por la fe, perdón de pecados. Él fue sepultado y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos. Venció la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte venció al diablo, para darte la libertad, para darte la vida, para llevarte al cielo. Por eso con amor invita a las personas: entrad, entrad, porque si te quedas fuera, estás en peligro de morir y perderte eternamente. Mientras que cuando tú entres por el camino, cierto es que un día vamos a morir o seremos levantados en lo que conocemos como el arrebatamiento. Pero cualquiera de estos dos acontecimientos eminentes para una persona que ha entrado por la puerta estrecha, que es Cristo, no le llevará a condenación, le llevará al cielo, al lugar de vida eterna, de plenitud con el Señor. Yo quiero preguntarle en esta ocasión, terminando ya este tiempo de esta meditación: ¿dónde quiere usted estar? ¿En el cielo o en el infierno? Si usted quiere ir al infierno, pues únicamente tiene que seguir su vida irresponsable, sin tomar en cuenta que hay un Dios santo y justo que muy pronto, o tarde o temprano, Él va a castigar el pecado. Pero si usted quiere ir al cielo, y ese es su deseo, aceptar el favor del Señor, abrazar su misericordia por la fe, usted debe de entrar por la puerta estrecha. ¿Cómo se hace esto? Por un acto de fe, reconociendo que es un pecador perdido, una pecadora perdida, y reconociendo que Cristo Jesús es el único que puede salvarle, que por sus pecados Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Entonces usted va y le dice: Señor, soy un pecador, perdóname, sálvame de mis pecados. Quiero perderme, quiero ir al cielo, quiero estar contigo, perdona mis pecados. Un acto de fe en la persona de Cristo Jesús es lo único para el perdón de pecados. No es por obras, no es por bautismo, no es por religión, es por creer en Cristo Jesús, arrepintiéndose del pecado. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Estimado oyente, si usted no hace esto, entonces usted se perderá, irá al infierno. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en aquel que murió en su lugar, derramando su sangre, Cristo Jesús, usted será salvo. Si no lo hace, usted tendrá que enfrentar a Cristo en el día del juicio del gran trono blanco, ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Pero Jesús no quiere esto, Dios no quiere esto. Por eso la invitación es entrar por la puerta estrecha. ¿Cuándo? Antes que sea demasiado tarde. Hoy tienes vida, mañana puede ser una historia de dolor para tus familias y las personas que te conocen. Hoy tienes entonces la oportunidad de cambiar de destino y ser un hijo de Dios. ¿Qué harás con Cristo? Es tu oportunidad. Nosotros te animamos, te invitamos como Cristo Jesús a entrar por la puerta estrecha y oramos que el Señor siga obrando en tu vida. Pero en esto de la salvación es tu decisión. Que el Señor te bendiga con su preciosa palabra.